Bien, una realidad que siempre ha estado asociada a cualquier ministerio cristiano genuino es que éste será atacado por todo tipo de personas. Y creo que algunos de los más terribles enemigos a veces provienen desde dentro de las mismas congregaciones donde se sirve o donde se puede estar pastoreando. Incluso las más fuertes arremetidas contra un ministerio pueden provenir incluso de las personas que más se aman. Y es lo que vemos en las cartas, no nos debe extrañar, porque lo vemos en las cartas paulinas y en general en las cartas universales. Ahora bien, cuando esto ocurre, nosotros tenemos la tendencia o deberíamos hacer una evaluación sobre qué reacción deberíamos tener frente a la agresión sufrida. ¿Por qué? Porque podemos simplemente asumir una parte de la escritura donde dice, bueno, pon la otra mejilla. Cierto, la Biblia dice que si te ofenden, si te golpean en una mejilla, pongas la otra, pero la verdad tiene dos alas para poder volar como un ave. Y nosotros observamos que en otras ocasiones el Señor requiere que se proteste de forma enérgica. El mismo Cristo protestó de forma enérgica una vez recibió una bofetada, o el apóstol Pablo también lo hizo. Es decir, no siempre se reacciona de la misma manera. Hay veces que se sufre la afrenta, pero hay otras veces que se protesta. Incluso, yendo más lejos aún, habrá momentos en la vida de muchos hermanos que deberán defenderse a sí mismos o a su familia cuando hay una agresión fuerte. Entonces, no siempre se reacciona de la misma manera. El apóstol Pablo, en más de una ocasión, soportó con paciencia los ataques personales. De hecho, en la carta que estamos exponiendo, que es segunda a los Corintios, capítulo 1, pero si vamos más adelante, el apóstol Pablo va a hacer un recuento de sus penalidades, el sufrimiento que nunca estuvo lejos de su vida. Sin embargo, cuando el ministerio que Dios le dio fue atacado, el apóstol Pablo respondió con firmeza y mansedumbre. En nuestra mañana de hoy, nosotros vamos a exponer un sermón titulado Una necesaria defensa del ministerio, parte 1. Y el texto que servirá de base para nuestro sermón se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 1, versículos del 12 al 24. Hoy voy a leer en Biblia de las Américas, no voy a leer en Reina Valera, pues considero que la versión me proporciona algunas estructuras gramaticales que permiten como mayor claridad en la exposición. Bien, el texto dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin, así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo
el sí, sí y el no, no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. En el pasaje que acabamos de leer, la defensa que realiza Pablo de su labor ministerial tiene por lo menos tres ejes apologéticos muy marcados, aunque no podemos decir que sean sencillos. Pero en primer lugar vemos que Pablo centra su defensa en el tema o descansa su defensa sobre la conciencia, pero no cualquier conciencia, es la conciencia cristiana que ha sido transformada y alumbrada por la santidad de la obra de Cristo, lo que seguramente no podían también afirmar en el mismo sentido sus opositores. En segundo lugar, ahora va a presentar esa defensa partiendo de la fidelidad de Dios. Es decir, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y basado en esto dice, si soy hijo de Dios, si soy un ministro de Dios, por lo tanto también he sido fiel con vosotros, sobre todo por su autoridad apostólica. Y la parte final del texto es una forma de defender el ministerio eh, llamando a Dios como testigo, es decir, haciendo un juramento, un fuerte juramento. Y recuerden algo, el juramento suele ser el final de todo, de toda controversia entre cristianos. Entonces, esos tres aspectos los vamos a observar en nuestro sermón dominical de hoy y vamos a empezar hablando de una defensa desde la conciencia regenerada. No voy a repetir los versículos 12 al 14, que son la base de este primer punto. Pero quiero decir que es muy frecuente que el mundo confunda el cristianismo con el pacifismo. El pacifista trata por todos los medios de evitar el conflicto, sea de cualquier naturaleza este. Por su parte, el cristiano, que es un hombre de paz, entiende que claramente no siempre se va a poder evitar la contienda. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, pero no siempre depende de nosotros, ¿verdad? La misma Biblia que dice esto también dice que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón tratara de entrar a su casa, lo esperaría, pero no precisamente para darle la bienvenida, ¿cierto? Tal vez lo espere con un bat de béisbol o algo por el estilo, no para invitarlo a jugar, sino por razones de defensa personal, la cual la Biblia autoriza. Pero eh, en temas doctrinales no es la excepción. Hay momentos en que usted no puede callar cuando hay una agresión doctrinal. Usted tal vez pueda pasar por alto cuando dos personas están por allá hablando de cualquier cosa, como ha salido en redes estas 2 semanas, una señora que afirma que huele y ve demonios. Entonces, si uno ve un tipo de situación como esa, yo creo que uno no va a entrar en discusión con esas personas y uno va pasando ahí, uno no compra la pelea. Simplemente lo deja y pasa, ni busca peleas en redes. Pero otra cosa es cuando hay un ataque directo a las convicciones, a la fe y al ministerio propiamente dicho. Pablo va a iniciar una defensa del ministerio no por orgullo, sino porque el ministerio ha sido asignado por Dios, este servicio ha sido asignado por Dios
Y la primera forma en que Pablo se defiende es a través de una conciencia limpia. Y sobre el tema de la conciencia, Hendrickson hace un comentario sobre la primera parte de este pasaje diciendo, para Pablo, la conciencia supone la facultad de conceder a una persona el sentido moral de que se juzgue a sí mismo. La conciencia de una persona es inocente o culpable y consecuentemente debe absolver o condenarse. En el caso de Pablo, el testimonio de su propia conciencia era irreprochable. Su conciencia a la luz de una vida entregada al servicio de Dios lo absolvía. Esta forma de defender el ministerio, atentos, que no es una defensa basada en las obras, no es yo he hecho esto siendo orgulloso, no, ni tampoco es una defensa basada en los logros personales. No, la iglesia tiene tantas personas, ha plantado tantas iglesias, o yo he estado en tantos lugares. No, no es ese tipo de defensa. Tampoco es una defensa basada en las capacidades que él tenía. Pablo tenía muchas, sino en haber vivido para hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. A eso es lo que se está refiriendo acá, y a eso lo estaba llevando su conciencia para defenderse de los que lo atacaban. Esta conciencia dice que es basada en la santidad que el Espíritu de Dios ha hecho, ha transformado su mente, ha transformado por la gracia, ha capacitado a este hombre para poder realizar una obra que sea aprobada delante de Dios. Ahora, ser obediente a Dios, creo que es un tema bastante interesante porque ser obediente a Dios no es posible para el hombre sin Dios. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no puede levantarse un día pensando que necesita obedecer a Dios, que necesita agradar a Dios. En su mente, en su corazón, en su conciencia no está eso. El hombre natural puede tener una conciencia de lo bueno y lo malo. Puede decir, no debo hacer esto, pero no sabe por qué es bueno o malo. Simplemente hay una ley natural que lo supera y que sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no sabe cómo vivir para la gloria de Dios y para obedecer al Señor. Esto es, para obedecer a Dios es necesario haber nacido de nuevo. Ahora, y para obedecer en el ministerio, se requiere haber sido llamado al ministerio. No hay otra manera. Obedecer a Dios requiere nacer de nuevo. Obedecer en el ministerio se requiere haber sido llamado como ministro. Pablo había nacido de nuevo y había sido llamado al ministerio, porque de otra manera estaría en desobediencia y su conciencia lo llevaba a defenderse en esa dirección. Seguramente los detractores de Pablo lo estaban acusando, como vimos en el texto, de tal vez tener unas segundas intenciones en su carta, de escribir una cosa pero realmente estar pensando otra, o que sus escritos tenían algunas cosas entre líneas que deberían entenderse. Es algo parecido al actual estructuralismo, donde las personas dicen, no, tú lees eso, pero entre líneas debes leer el verdadero sentido del texto e interpretarlo tú, porque el texto tiene valor, es para ti. Eso no es cierto, eso no es verdad, menos con la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene una sola intención. Pablo había sido un hombre inspirado por Dios para escribir, por lo tanto, todo lo que este hombre escribía tenía autoridad, era suficiente, era de parte de Dios que estaba hablando, y no podía haber contradicciones ni incoherencias ni en su carta ni en su ministerio. Como bien comenta David Guzik sobre este pasaje, dice, los corintios cristianos estaban acostumbrados a tratar con ministros que eran calculadores y manipuladores. Y algunos pensaban que Pablo era de la misma manera. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que iba a ellos,
primera a los Corintios 16:5, pero no lo hizo, pensaban que él los estaba manipulando. Pablo les deja saber que este no era el caso. Los corintios cristianos se habían vuelto cínicos. Ellos creían que todos tenían malos motivos y que solamente se trataba de ganancia y poder personal. Algunos de ellos no confiaban en Pablo porque simplemente desconfiaban de todos. La confianza de un verdadero hijo de Dios no reposa en su propia reputación, ni en sus obras, ni en su capacidad, aún ni siquiera en su propia conciencia, sino en una nueva conciencia que el Espíritu de Dios ha construido en su interior, habiendo quitado la culpa, dándole la paz. Claro, no es una paz ficticia, es la paz que produce el Evangelio por la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, toda la conciencia no es igual conciencia, ¿verdad? Hay una conciencia como la que se está refiriendo a Pablo, que es una conciencia buena, aprobada por Dios, regenerada por el poder de Dios, pero ¿será que el impío tiene este tipo de conciencia? No, no lo tiene. Hay un gran contraste entre la conciencia de los hijos de Dios y la de los impíos. El mundano está dispuesto o tiene una conciencia selectiva, llamémoslo. El hombre que no conoce a Dios dice, bueno, yo sé que esto es malo, pero, y de inmediato emite una justificación. Su misma conciencia dañada emite una justificación cuando los planes de su propia vida no están alineados a la voluntad de Dios. Dice, sí, eso es bueno, pero pongamos un ejemplo sencillo. Es bueno ir a la iglesia un domingo, pero voy a ir hoy 8 de diciembre. Sí, puede llegar a decir eso. Entonces, el no creyente puede llenarse de religiosidad. Los detractores de Pablo eran personas llenas de religiosidad, mas no de verdadera fe. No tenían una conciencia que había sido transformada, eran conciencias impías. Por lo tanto, eh, no tenían ningún tipo de escrúpulos para atacar a Pablo. Y mientras Pablo muestra la conciencia regenerada, la conciencia que ha sido transformada por Cristo, estos hombres simplemente lo están atacando, lo están acusando de cosas que seguramente el apóstol no era. Tal vez, tal vez diciendo que eran personas inestables o que Pablo era una persona inestable. Ahora, hasta aquí hemos hablado de la conciencia regenerada y de la conciencia del impío. No hay punto intermedio, pero surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando desde el ministerio o tu ministerio o el servicio que haces es atacado por otro aparente creyente? La pregunta es, ¿qué debemos pensar de un hombre que se dice creyente y no responde a la exhortación de la palabra de Dios, ni a las evidencias providenciales del Señor sobre el ministerio de alguien, que era lo que estaba pasando en este texto? Estaban atacando a Pablo, que era un apóstol del Señor, un ministro del Señor, y a pesar de toda la evidencia a favor de eso, seguían atacando al apóstol Pablo. ¿Qué podemos pensar entonces? Bien, puede ser que estos hombres no estaban siendo honestos frente a la evidencia. Veían en la obra de Pablo eh, que tal vez no era verdadera o que Pablo no era el que había plantado aquella iglesia o que tenía la autoridad de Dios para llegar a aquel lugar. Pero puede ser también que la conciencia de estos hombres había sido cauterizada, el orgullo los cegaba y no los dejaba pensar más allá de lo que ellos consideraban bueno para ellos mismos. Esto podía estar ocurriendo aquí. Y aquí ocurre algo que es peligroso, puesto que puede darse que seguramente los enemigos del apóstol Pablo no eran creyentes verdaderos. El mismo apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 11, versículo 26, va a decir lo siguiente: muchas veces he estado en viajes a pie, en peligro de ríos,
en peligro de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, y atentos, en peligro entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. ¿Sabe algo que con el paso de los años, ya cuando uno se va poniendo, para no decir viejo, grande, uno aprende a no ser tan confiado, sino a ser muy cuidadoso, muy selectivo en las personas con que anda? Porque no todo el mundo es verdadero. Uno debe tomarse el tiempo para conocer a las personas. Y recuerden algo, hay odios que salen con el tiempo, no salen allí mismo. Hay falsos hermanos que toda la vida han estado escondidos dentro de la iglesia y luego explotan y no son verdaderos hermanos. Hay tantas cosas que nosotros debemos ser cuidadosos. Pero en este primer punto, en el que el apóstol Pablo centra su defensa del ministerio en la conciencia regenerada, quiero hacer una primera aplicación. Y es que hay un llamado continuo que la Escritura hace, y es que como creyentes, atentos, como creyentes, revisemos nuestra conciencia. Y no me refiero únicamente a la capacidad de saber distinguir entre lo bueno y lo malo, sino a todo un sistema de alarmas en nuestra vida dado por Dios a los regenerados para que reconozcamos el mal y nos apartemos de él corriendo hacia Dios. Es una forma de guía usada por el Señor para glorificarse en nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Nos guía a través de ¿qué? De una conciencia santificada. Y aquí quiero comparar eh, esta forma de guía que es el Señor pone su palabra en nuestra vida, nos guía por su espíritu, trae a la memoria, en contraste con la forma como muchas veces el neocarismatismo o el pentecostalismo nos venden la guía del espíritu. Lo ven como algo místico, como están esperando muchas veces que tomemos una decisión basada en una voz que sale del cielo y te dice, toma la calle a la derecha. Señor, pero si es contravía. Son cosas como esas, son cosas extrañas, ¿no? Pero no, la conciencia, es que parece que nos da un poco de pereza esforzarnos en trabajar nuestra conciencia. No, cuidado, debemos ser cuidadosos con cómo pensamos, cómo razonamos y cómo Dios usa la conciencia, el conocimiento del bien y el mal para guiar nuestras propias vidas. Hasta ahí el primer punto. Pero luego viene la segunda parte que quiero tocar en esta mañana y es una defensa que realiza Pablo sobre el ministerio basada en la fidelidad de Dios. Versículos 15 al 22. Ya lo vamos a leer también en Biblia de las Américas. Pero esta serie de argumentaciones es muy interesante porque se basa ya no en nuestra conciencia, sino en Dios que es fiel. Y Pablo dice que todo lo que gracias a Dios Él ha hecho para la gloria de Dios es por la obra de Dios, por la fidelidad de Dios. Atentos. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne? Para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo,
no fue sí y no, sino que ha sido sí en él, pues tan, tantas como sean las promesas de Dios en él, todas son sí. Por eso también, por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Bueno, antes de entrar al tema de fidelidad propiamente dicho, hay una acción, un evento narrado por Pablo, en donde él se propone ir donde sus amados corintios, a la iglesia corintia. Digamos que es una resolución piadosa, y Pablo había querido visitar a estos hermanos no solamente una, sino dos veces, con el fin de poder compartir más tiempo con ellos. Es decir, Pablo pensaba llegar a Corintio, luego a Macedonia y finalmente regresar a Corintio para seguramente tomar la ofrenda que iba dirigida a Jerusalén. ¿Se acuerdan de la primera carta? Capítulo 16, la ofrenda para los santos en Jerusalén. Tomar esa ofrenda y salir en compañía de los hermanos que designara la iglesia hacia Jerusalén. Ese era el deseo que había en el corazón de Pablo. De hecho, nuevamente David Guzik comenta que en el mundo antiguo, cuando un invitado distinguido llegaba a una ciudad, sus amigos y partidarios se encontraban con él a cierta distancia de la ciudad, lo acompañaban y posteriormente salían con él y lo encaminaban. Ese era, de hecho, ese término es muy usado por los abuelos, de encaminarlo. Y lo vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando Pablo parte de Éfeso hacia Jerusalén, es encaminado por los hermanos de Éfeso hacia Jerusalén. Entonces, digamos que ahí vemos que había una intención de pasar más tiempo con sus hermanos, llegar a Corintio, pasar un buen tiempo, salir a Macedonia, regresar y pasar todo ese tiempo. Pero hubo un cambio en la decisión de Pablo, que no es un cambio arbitrario, pero seguramente ese cambio fue lo que produjo eh, el ataque por parte de sus detractores que lo acusaban de ser una persona inestable o de doble ánimo. Pero había razones tanto ministeriales, eh, y Pablo dice, no, no, un momento, esto no es una emoción, yo no cambié de decisión por emociones, ni he obrado en la carne, ni ha sido una decisión ligera, no, de ninguna manera. La situación principal aquí, y como lo vamos a ver en otro versículo, es que el apóstol estaba diciendo que no quería llegar con ese estado de ánimo hacia los corintios que habían pecado recurrentemente, sino esperar el resultado de la exhortación que él había enviado a la primera carta. Es decir, estaba siendo indulgente con ellos. Y eso lo vamos a ver dentro de un instante. Pero es aquí donde, en ese contexto, Pablo acude a la única fuente confiable y segura que es Cristo. Pablo dice, para mostrar la seguridad de Cristo, la seguridad que da Cristo, utiliza un argumento bastante sencillo. Él dice, Dios es fiel. Dios es fiel y lo que hemos predicado entre vosotros es verdad. Hemos sido fieles a esa palabra. El Señor Jesucristo nos ha ayudado. El Señor Jesucristo es el que ha establecido este lugar. Y en Cristo todas las promesas son verdaderas, fieles y creíbles. Pero aquí necesitamos hacer una aclaración. ¿A qué tipo de promesas se refiere? Porque no son promesas inventadas por un falso profeta en donde se le ofrecen a los hombres todo aquello que las almas perdidas quieren oír. Porque pregunto, ¿qué ambicioso no quiere escuchar que va a ser rico? ¿Qué enfermo no quiere escuchar que va a ser sano? ¿Quién no quiere oír? ¿Qué preso no quiere oír que va a salir libre aunque sea verdaderamente culpable de crímenes?
¿Quién no desea que sus familiares perversos vayan al cielo? ¿Y quién no quiere oír que van a ir al cielo aun cuando no se han arrepentido? Promesas, 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 falsas promesas que se pueden hacer para entretener al hombre natural. Pero las verdaderas promesas de Dios, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿De qué es lo que habla principalmente la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios claramente nos habla de una promesa de regeneración, de nuevo nacimiento, de vida eterna, de santificación. La Biblia promete lo más grande al hombre. La Biblia le promete al hombre Cristo. Cuando llama al hombre al arrepentimiento, al hombre sin esperanza, cuyo principal problema es que está alejado de Dios, que está condenado, ¿qué es lo que le ofrece la Biblia? Vida eterna. Vida eterna en Jesucristo. Esa es la gran promesa. Pero ¿sabe qué? No es la promesa que todos quieren escuchar. Creo que si a un hombre se le propusiera, ahorita pensaba en lo que decía el pastor Efra, si a un hombre se le prometiera, mira, vas a vivir por la eternidad en el mundo tal y como está, muchos dirían, sí, claro. El único problema es que vas a vivir sin Cristo. ¿Sabes cómo se llama ese mundo? Infierno. Infierno se llama ese mundo. No, el cristiano tiene una visión mucho más grande. Las promesas de Cristo, y por eso quería hablar esto, las promesas de las cuales habla el apóstol aquí, descansan en la fidelidad de Dios. Dios ha cumplido sus promesas. El ministerio ha predicado fielmente, el ministerio de Pablo ha predicado fielmente las promesas de Cristo. Y aquí se basa, es un fuerte, muy fuerte este argumento, porque dice, mire, todo lo que he predicado es a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Las doctrinas de Cristo, he enseñado las doctrinas de Cristo y las promesas de Dios siempre, siempre se cumplen. Las promesas de Dios son verdaderas. Pablo Wickham dice sobre este texto, en relación con la revelación del Antiguo Testamento, hablando de las promesas, en él, en Cristo, se cumplen las profecías y promesas de todas las escrituras. Lucas 24:44. Es la simiente de la mujer que ha de herir en la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15. La simiente de Abraham, en quien todas las naciones serán bendecidas. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. El Cordero de Dios que quita y lleva el pecado del mundo. El profeta como Moisés que había de venir. El hijo de David cuyo reinado no tendrá fin. El mediador del nuevo pacto. El hijo del hombre visto por el profeta Daniel. Fin de la cita. Todas las grandes promesas de la Biblia están relacionadas con la salvación. Todas. Ahora bien, entiendo que esto no limita la revelación. Sí, digamos, o como menciona Craig Carter, eh, la Biblia principalmente es histórico-redentora en su presentación de la fe, pero eso no agota que nosotros veamos los demás atributos de Dios, la eternidad, su eterno poder y deidad, quedan claramente visibles, pero, para poder contemplar eso necesitamos nacer de nuevo, porque si no nos vamos a privar de todo el gozo de contemplar la belleza de Dios. ¿Cómo puede contemplar la belleza de Dios un hombre natural en la naturaleza sin caer en la idolatría? No puede. Pero cuando es regenerado, aquel hombre contempla la belleza de la naturaleza y no alaba la naturaleza, sino que levanta los ojos al cielo y dice, gracias Señor porque tú has hecho esto. Hay una gran diferencia entre una y otra, entre una cosa y otra. No, nuestras almas solo pueden gozarse plenamente cuando han sido tocadas por el poder salvador de Cristo.
Ahora, Dios es quien hace todo. Y el apóstol para mostrar esa fidelidad cierra esta parte del texto con una declaración triple, los versículos 21 y 22, una declaración trinitaria de su accionar. Mire, él dice, en primer lugar dice que Cristo es el que confirma. Charles Hodge, en su tal vez uno de los mejores comentarios que hay sobre Segunda a los Corintios, dice que aquí nos presenta a Dios como autor y preservador de la fe de ellos, ya que sin duda les otorgaría la salvación respecto a la cual ya les había dado el goce anticipado y la fianza. Miren, la única razón por la cual Pablo pudo perseverar en Dios, pudo perseverar en el ministerio y por la cual usted y yo podemos perseverar en la fe, es porque Cristo nos confirma y nos hace perseverar en la fe. No hay otra, no hay otra. Él nos hace perseverar, si no nos perderíamos. Cristo no solo está al principio de nuestra vida cristiana, si nos alcanzó joven la salvación en Cristo, gloria a Dios, sino que cuando vamos envejeciendo y nosotros nos vamos poniendo viejos, pero Dios no, porque Dios es eterno, a Él no le pasan los años. Cuando llegamos a muy ancianos, nosotros podemos mirar confiadamente todo el camino recorrido y decir, gracias Señor, porque no ha habido un solo segundo de nuestra vida en el cual Él no haya perseverado en nosotros. Es la obra de Cristo. Y en el ministerio sucede exactamente igual. Si hemos sido llamados al ministerio, quien nos confirma es Cristo y nos hace perseverar. Nos ayuda a seguir adelante. Y esta defensa es hermosa. Dios es fiel, confirmándonos. Y el resto que son para salvación, el resto de cosas que dice Pablo, son también aplicables al ministerio. Dice luego habla de la unción. La unción es uno de los términos peor entendidos en este tiempo, que ha sido desfigurado. Es horrenda la manera como se maneja la idea de la unción en este tiempo presente. Ernesto Trenchar habla sobre la unción diciendo, comentando este pasaje, esta unción además, según primera de Juan 2:27 y contexto, es algo permanente y sin falsedad. No va y viene ni falla en el momento menos esperado. Es algo que persigue y consigue resultados verdaderos. Fin de la cita. La unción, mis amados hermanos, no es algo. No es una fuerza impersonal que nos impulsa. La unción es Dios mismo habitando en nosotros. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la unción. Dios mismo habitando en nosotros. Pero finalmente, ¿y de quién es la obra de la unción en la vida del creyente? Es de Dios. Y la unción en el ministerio, ¿quién la da? Dios. No es que un día un apóstol un apóstol de estos contemporáneos que no son apóstoles, llegó y nos puso una espada encima. No, no, no se trata de eso. Esos son fantasías animadas de ayer y hoy. Fábulas, historias de viejas con el perdón de las viejas. Esto, mis amados hermanos, estamos hablando de cosas muy serias, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La verdadera unción no es porque se caiga gente, ni porque más se grite en el púlpito o se brinque, no. El verdadero resultado del ministerio es el que vemos en Pablo. ¿Qué hizo Pablo? No sabemos cuántas iglesias quedaron plantadas allí, solo conocemos el resumen que nos da la escritura de la obra de este hombre. Pero en el tiempo presente, nosotros no nos alcanzamos a imaginar
de esos héroes anónimos que están predicando el evangelio en las selvas, aquí mismo en nuestra Colombia, en medio de los grupos armados, en los desiertos de la Alta Guajira, en las selvas amazónicas. Hombres trabajando, sí, tal vez con poca doctrina, con poca capacidad, pero un corazón que arde de fuego del Espíritu Santo, enseñando la bendita palabra de Dios a hombres y mujeres que creen y están siendo arrebatados del infierno. ¿Cuánto poder hay allí? ¿Cuánta presencia de Dios? ¿Cuánta unción? No, estos no son hombres de traje y corbata como estamos aquí. Estos hombres tal vez son de jeans y zapatos rotos que están metidos allá, pero están respaldados por Dios. ¿Y sabe que Pablo tal vez era un hombre de túnica y sandalias rotas? Tal vez este hombre lleno de poder de Dios, lleno de Cristo, y defiende su ministerio desde la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel porque me ha hecho perseverar. Dios ha sido fiel porque la unción de Dios está sobre mí, dice el apóstol aquí, y por lo tanto el resultado visible del ministerio allí está, incontrovertible. Pero finalmente habla del sello del Espíritu, las arras. ¿Cuáles son las arras del Espíritu? El Espíritu mismo. El sello para salvación, para vida eterna. En la antigüedad sabe lo que era un sello, ¿verdad? Se envolvía el pergamino, el libro se envolvía y se ponía un sello de cera que no podía ser roto porque entonces ya estaría adulterado. Ese sello se ponía ahí y debía llegar al destinatario y solo el destinatario podía o era digno de abrir el sello, como vemos con el Señor en Apocalipsis, con el libro de los 7 sellos. Solo hay uno que puede tomar el libro, mirar el libro, abrir el libro y leer el libro, que es Cristo. Entonces, en cada uno de nosotros, amados hermanos, Dios nos ha sellado no con un sello de cera, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dios lo reclama a usted y dice, eres mío. Y al final del tiempo, es el único que puede tomarlo y aún cuando vienen ataques del diablo, dice, no puedes atacarlos porque ha sido sellado por mi espíritu. Mi espíritu está en él. Dios ha puesto sobre nosotros una señal de propiedad. Y yo creo que en este tiempo sí podemos entender cómo hay una especie de... Es algo raro porque podemos decir, yo soy de Él, yo soy de Cristo, le pertenezco. A nosotros muchas veces se nos enseña una libertad extraña, pero nosotros nos gozamos en ser propiedad de Cristo. Y Pablo lo entendía. El sello del Espíritu sobre su vida, el Espíritu de Dios morando en él, en plena comunión con Dios. Dios morando en nosotros, tanto en cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, como en el alma, un alma regenerada que ahora tiene comunión con Dios. Y aquí viene una segunda aplicación en nuestro segundo punto, que tal vez es el más extenso. Pablo entiende que Dios ha hecho esta obra, que esta obra es solo de Él, de Dios, y para Él. Y esto es un cimiento firme. Dios es fiel. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Dios es fiel en haber escogido desde antes de la fundación del mundo un grupo específico de hombres y mujeres por los cuales el Hijo de Dios moriría en la cruz, fielmente serían rescatados y fielmente trasladados al reino de Dios. Cada iglesia es un pequeño reducto de ese reino glorioso de Dios, cada iglesia local. Y Pablo podía gozarse en que esta iglesia donde él había estado, él había sido fiel porque Dios es fiel, proclamando la palabra de Dios. Pero la última parte de la defensa que el apóstol hace de su ministerio es invocando a Dios como testigo, un juramento. Los versículos 23 y 24 dicen, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. Wow. Mire lo que está diciendo este hombre. Yo invoco a Dios como testigo, es decir, me puedo someter al escrutinio
y Dios es mi testigo, mi alma, es decir, está poniendo su alma como garantía, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. No es que querramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. ¿Cómo se zanjaba toda discusión en la antigüedad? Con un juramento. Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El fin de toda controversia. Pablo explica que más allá de cualquier dificultad que hubiese tenido, su no presencia en Corinto en la fecha indicada fue principalmente para no ser severo con ellos, porque era una iglesia que requería una disciplina muy fuerte. Nuevamente permítanme citar a Charles Hodge. Él dice, la implicación obvia es que tal era el estado de cosas en Corinto. Si hubiera ido allí inmediatamente después de dejar Éfeso, tal y como se había propuesto originalmente, se hubiera visto obligado a aparecer ante ellos con una vara. Primera los Corintios 4:21. Fue para evitar esa necesidad y para darles la oportunidad de corregir abusos antes de que él llegase, que había diferido su visita. ¿Cuál había sido el comportamiento de la iglesia de Corinto? ¿Cuál había sido? Divisiones, problemas entre hermanos, partidismos, eh, problemas de impureza sexual, problemas en el matrimonio, debilidad de conciencia, idolatría, falta de comprensión de la resurrección, no habían entendido el amor de Dios, falta de amistad uno por otro, problemas en la cena del Señor, problema con los dones espirituales y estoy seguro que se me escapan otras cosas. Ese había sido el proceder de los corintios. Pero Pablo dice, envié la carta, así que no voy a ir inmediatamente, sino que voy a esperar un poco. Voy a esperar un poco y luego voy a este lugar y les juro, y aquí está la parte de la defensa, y les juro que si no hubiera sido porque les tengo afecto, ya me hubiera aparecido allá. Esa fue la razón por la cual aplacé mi viaje. Pero aquí hay una lección maravillosa para los ministros actuales, para los servidores. Y aquí se habla de una paciencia amorosa con la iglesia imperfecta. Porque si nosotros nos preguntan desde la perspectiva de Dios, si la obra redentora es perfecta, tendríamos que responder amén. Sí, la obra redentora es perfecta, porque el Señor es perfecto. Pero los integrantes de la congregación de los santos aún no somos perfectos y requerimos continuamente ser perfeccionados en Cristo. Por lo tanto, cada ministro requiere ser paciente, exhortar con amor. Debe haber firmeza en amor, firmeza con propósito restaurador. Porque cuando hay firmeza sin amor, eso se llama venganza. Firmeza en la disciplina sin amor es venganza. Y no tiene un objetivo de darle gloria a Dios. Miren, perdonen que cite algunos ejemplos de nuestra propia congregación, pero alguna vez, o tal vez más de 2 veces, nos han dicho, ¿por qué ustedes no hicieron esto de forma inmediata con tales personas? ¿Cómo es posible que se demoraron casi 4 años o 5 años en consejería con aquel hermano que tal y cual cosa? Mis hermanos, lo que buscamos como ministros es la restauración.
es la restauración. No, no la venganza. El único que tiene derecho a cobrar venganza en ese sentido es Dios, porque Dios es quien conoce los corazones. Nosotros no, estamos llamados hasta que llegue un momento en que ya entendemos de parte de Dios que el asunto debe quedar hasta allí y se procede, pero no por motivos de venganza, sino por lo que dice la Escritura. Ahora, me llama la atención cómo, hasta dónde va avanzando este pasaje, este texto, y, y luego Pablo dice que él no se declara dueño de la fe de los corintios. Y esto es bien hermoso porque Pablo era un apóstol. Él había visto al Señor. Cristo mismo le había ordenado que fuera a predicar a un grupo particular, a los gentiles. Pablo tenía la autoridad divina. ¿Usted cree que no tenía autoridad divina? Cuando aquel hombre se levantaba a contradecir a Pablo en todo momento, Pablo se da vuelta y le dice, vas a quedar ciego por un tiempo. Y aquel hombre quedó ciego inmediatamente. Tenía el poder de Dios. Cuando aquella mujer iba gritando todo el tiempo con un espíritu de adivinación, diciéndole, estos son siervos de Dios que proclaman el Evangelio, dice el texto que Pablo, molesto, también se viró hacia ella y ordenó al espíritu que saliera de ella y el espíritu salió. Este hombre tenía autoridad divina. Y sin embargo, este hombre le dice a los suyos que él no es dueño de la fe, de su fe, sino con toda humildad. Hoy en día abundan los que ofrecen cobertura espiritual. Y eso se vende como una especie de protección mágica o como la forma inefable, precisa, que va a ayudar a visibilizar los ministerios más pequeños para que alcancen la popularidad de su apóstol. El otro día me encontré con un amigo, considero que es amigo, y me dijo con un orgullo, estamos bajo la cobertura del apóstol tal. Yo casi hago, pero me aguanté por amor a mi amigo. Pero realmente parece una caricatura, la cobertura espiritual apostólica. Nuestra cobertura es Cristo y es suficiente. Cristo es quien nos guarda. Miren, este hombre, este hombre, eh, yo creo que él podía realizar una defensa del Evangelio de la misma humildad, pero no lo haría porque ya no sería humildad. Pero hay un testimonio mudo de quién era este hombre. No, yo no soy el dueño de su fe. Y Y recuerden que quien es el dueño de nuestra fe es Cristo, Cristo mismo. ¿Cómo se define Pablo entonces en esta parte? Se define como un servidor. Mire cómo cierra el texto, dice, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Pablo se define a sí mismo como un siervo del Señor. Y, y en ese momento tal vez no era tan visible en el mundo. Pablo no era tan visible en ese momento. Era visible entre los creyentes. Pero nosotros no sabemos el tamaño de las iglesias a las cuales Pablo iba. Seguramente eran grupos muy pequeños. ¿De quiénes? ¿De qué tipo de personas? Esclavos, siervos, pobres. Y como él decía en la anterior carta, en primera a los Corintios, sois todos nobles, sois todos capaces. No, los nobles eran muy pocos, eran personas pobres, muy pobres las que estaban allí, con poca visibilidad e influencia en la sociedad. Y Pablo se hacía siervo de ellos. Yo creo que aquí hay una excelente defensa, de una primera parte de la defensa del ministerio de este apóstol, porque quedan en evidencia que todos los ataques que se hacían era por pura envidia. Ahora, quiero hacer una tercera aplicación en este tercer punto, y es que uno de los errores más terribles
que como servidores de Cristo debemos evitar es enseñorearnos de nuestros hermanos. Es verdad que el ministerio tiene una serie gloriosa de privilegios, de reconocimientos que son maravillosos. Sin embargo, el hombre de Dios debe cuidarse del exceso de atenciones y reconocimientos sobre su persona, sobre su persona. Siempre estar atentos a que Cristo sea glorificado. Cuidado con el exceso de reconocimientos. Es preferible a veces cuando estén elogiando mucho apartarse. Uno de los hombres que más admiro ministerialmente y quien fuera mi mentor mucho tiempo, Eugenio Lain, alguna vez estábamos en Bogotá y empezaron a repartir los diplomas de reconocimiento al ministerio. Y empezaron a llamarlo Pastor Eugenio Lain, Pastor Eugenio Lain, Pastor Eugenio Lain. Lo llamaron como 5 o 6 veces. Yo salí un momentico a buscar algo y me lo encuentro afuera. Le digo, Pastor, ¿qué hace por acá? Me dice, espere que se olviden de mi nombre. Y yo entro al instante. Yo me quedé wow. Entonces me decía, hermano Alex, ¿qué puedo yo hacer que Cristo no me haya mandado a hacer? Cada vez que me encuentro con Él es una enseñanza tremenda sobre mi vida. Y creo que estamos llamados a imitar ese tipo de acciones. Evitar excesivo reconocimiento sobre nuestra vida, que a veces como que queremos ser más de lo que el Señor nos ha llamado. Bien, en nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la defensa necesaria que hace Pablo del ministerio. Primero, vemos la defensa desde la conciencia regenerada. En segundo, una defensa basada en la fidelidad de Dios. Y en tercer lugar, una defensa invocando a Dios como testigo, un juramento. Aplicaciones finales para los no creyentes, amigo. Sinceramente, tu conciencia, a diferencia de Pablo y cualquier otro creyente, te acusa y no te absuelve. Cada día te recuerda que eres un pecador y Dios, por ser fiel a sí mismo, ejercitará su justo juicio sobre ti. Él te conoce y lo ve todo y está muy airado. Tu única esperanza es que de todo corazón vengas a Cristo. Él puede perdonarte, lavar tu pecado y lavar tu conciencia, quitando la culpa. Ven a los pies de Cristo y por primera vez empieza a gozar la paz que solo el Hijo de Dios te puede dar. Para los creyentes, Hijo de Dios, puedes estar sirviendo al Señor, pero eso no te exime que vengan duros ataques en contra de tu servicio a Cristo. Estos pueden ser muy pequeños o incluso calumnias que comprometen tu dignidad. El Señor te da herramientas para defenderte con mansedumbre de los malvados, y estas armas se basan en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén.